Muy bien, estimados. Ahora nos corresponde continuar con la asignatura de cálculo 1, ya en el tema específico y nuevo de derivadas. Este tema es crucial para entender temas posteriores como ser las integrales y ya una base para lo que es el cálculo 2 y cálculo 3 o ecuaciones diferenciales. A esto muchos le llaman también el núcleo del cálculo, basado principalmente en funciones. Bien, vamos a definir nosotros a la derivada de la siguiente manera. Si tenemos y función de x, como hemos estado haciendo, ya vamos a notar, vamos a colocar una pequeña notación. Vamos a notar y apóstrofe, o puede ser f apóstrofe, puede ser solamente f, puede ser f sub x, puede ser dy sobre dx, o también puede ser d f de x dividido dx. Todas esas, a partir de ahora, como notación, indistintamente de los nombres que reciben, son para nosotros la famosa derivada. Ya puede ser esta la presentación, esta otra, esta otra, esta otra, inclusive hay algunas más. Ya para nosotros esa vamos a considerar como la derivada. La derivada de una función. La derivada de una función. Eso respecto a la notación. Por lo tanto, por definición, la derivada es un límite. Ese límite lo vamos a anotar por acá abajo y vamos a explicar en qué consiste. Entonces, yo voy a tomar la más sencilla, que es esta, pero les reitero, equivale la nomenclatura a cualquiera de estas. Entonces digo, f derivada es igual al límite de un valor h que tiende a 0 de f de x más esa h menos f de x, todo esto dividido entre, a ver acá, ya, todo eso dividido entre h. Perfecto. Entonces, esta es la definición de derivada. Perfecto. Vamos a encuadrar esto para ir recordando. No se vayan a olvidar, esta es la derivada por definición. Esta es la derivada por definición. Es un límite. Es un límite. ¿Ya? ¿Cómo se conoce o con qué nombres generalmente se lo identifica? El primero, ¿ya? Se la conoce como tasa de cambio promedio instantánea. Es la tasa de cambio promedio instantánea. En el campo de la física muchos le denominan, y la vamos a ver tal vez en las aplicaciones, como la velocidad. Velocidad, ¿sí? Respecto al tiempo. En campos de ciencia social, como son las económicas, por ejemplo, está muy ligado al concepto de marginalidad. Todo es marginalidad. Por ejemplo, si tienen los costos totales y le sacan la derivada, tienen el costo marginal. Si tienen el ingreso total y le sacan la derivada, es el ingreso marginal, ¿no? Acá generalmente es respecto a un nivel de medida. A un nivel de medida.
Muy bien, entonces esas tres son las que más se utilizan, ¿ya? Sirve para medir variaciones. El concepto primordial que le denominan mucho, eso es por acá arriba, es de variaciones. ¿Ya? Pero no cualquier variación, son variaciones infinitesimales. Infinitesimales. Perfecto. Son variaciones infinitesimales que se ven a través de algunos operadores que vamos a ir ya conociendo más adelante. Se le interpreta como la tasa de cambio promedio instantánea, la tasa de cambio promedio instantánea, la velocidad respecto al tiempo, que es la más tradicional en física, y con el concepto de marginalidad dentro de lo que es el campo de las ciencias sociales respecto a algún nivel de medida. Puede ser cantidades, puede ser factores y demás. Gráficamente, lo voy a hacer por acá. Gráficamente tenemos lo siguiente. Muy bien. Por ahí. Algo más o menos a grandes rasgos. Por aquí está Y, por aquí está X. Tenemos una función. Ya tenemos una función f de x. Y vamos a tener un punto de análisis. El punto de análisis va a ser el punto de acá, que le vamos a denominar X. Y acá su reflejo va a ser, o su función ya como tal, en este caso su reflejo, ya. Si aquí tenemos X, aquí vamos a tener f de X. ¿Recuerdan? ¿Sí? Aquí era el dominio y aquí era el rango. Dominio y recorrido. Dominio y codominio. El eje de las X maneja los dominios y lo que es el conjunto dominio, mejor dicho, ¿ya? Por aquí está el dominio, el conjunto dominio, y por acá está el conjunto rango, recorrido o codominio. Muy bien, entonces tenemos un valor inicial. Ahora, cuando ustedes analizan distintas variables, un par de variables, por ejemplo, en distintas ciencias, lo que pasa es lo siguiente. Queremos saber qué pasa cuando hay una variación. Por ejemplo, que esta X pase a un nivel 2 y le podríamos decir X más un nivel H. ¿Sí? Ese nivel H puede ser una cantidad infinitesimal pequeña, que puede ser, por ejemplo, esta de acá, y se va a traducir por acá más o menos. ¿Listo? Aquí está el nivel, acá también, por acá también, y se va a traducir otra vez en el eje Y, donde están los rangos, codominios y demás. Ahí está. Entonces aquí está el punto de comparación 1 y 2, y aquí ¿qué sería? Podemos mover esto un poquito. Esto es el rango del conjunto donde están los valores de Y. Esto sería X, f de X. Si esto es X más H, esto va a ser f de X más H. Perfecto. Y está teniendo una variación. ¿Ya? ¿Qué es la variación? Es esta de acá. Esta distancia de X a X más H, esa es la variación. ¿Sí? Variación de X le llaman algunos. O también le simbolizan directamente como H, que va a ser justamente la diferencia. ¿Ven? Entre X y X más H, la diferencia es H. Entonces la variación de X es H. Acá en cambio la variación, ¿cuál es? La variación de Y es, ¿qué? F de X más H menos f de X, ¿sí? La variación de Y es f de X más H menos f de X. ¿Listo? Pero a nosotros nos interesan variaciones muy pequeñas, variaciones infinitesimales o marginales. Entonces, en ese sentido, se ve lo que es el concepto de derivada. A través del límite nosotros sabemos que se puede aproximar hasta ese valor pequeño, infinitesimal.
Por lo tanto, aparece una figura adicional conocida como la famosa recta tangente. Entonces, tenemos por acá algo más o menos de este tipo. Muy bien. La recta tangente que va a chocar en algún punto con la curva, ¿ya? Y de acá se pueden hacer distintos escenarios de análisis. Los que comúnmente hacen muchos es sacar de acá unas distancias, ¿sí? Ir viendo velocidades o ir viendo distintas variaciones pequeñas. Perfecto. Entonces esto le llaman delta Y, como hemos anticipado. Esto delta X. Y esa delta X me interesa que sea lo más pequeña posible, ¿ya? Puede haber varias rectas tangentes, puede haber, esta puede ser una, por esta curva, de repente puede haber otra por este punto. Perfecto, una segunda tangente, puede haber otra también por el otro punto, más o menos de este tipo. Algo así. Entonces ya dependerá el análisis que se vaya haciendo, pero no nos vamos a complicar mucho. Lo que nos interesa, es conocer esta variación, y eso se ve a través de este criterio de fórmulas que estamos anotando. Perfecto. Bien. Entonces ya vámonos a la parte práctica. ¿Ya? La parte práctica, lo que vamos a hacer es hallar la derivada por definición. Esto generalmente es algo extenso. Ya más adelante, para resumir un poco, lo que hacen muchos es hallar derivadas mediante tablas de derivación, o también conocidas como fórmulas, si quieren así, de derivadas, ¿ya? Donde son formulitas o tablas donde se puede aplicar directamente en función a la estructura que tiene cada una de estas. A ver, encontraremos nosotros por la definición primero, que es esta. Esta es la definición de derivada. Entonces, voy a tener para este caso, ya derivar por definición. Entonces lo que hacemos es reemplazar en esta relación. ¿Qué vamos a decir? Entonces, reemplazando en la definición. Reemplazando en la definición. Perfecto. Entonces tendríamos lo siguiente. Diríamos que la derivada, esta es la función, y si es su derivada va a ser f apóstrofe, les reitero, puede ser esta otra, todas equivalen a lo mismo, es tema de nomenclatura, cada una de estas tiene su nombre específico. Está la de Lagrange, está la de Leibniz y algunas otras más. Entonces va a ser el límite, dice, de h que tiende a 0, h es esta distancia, ¿ya? H es esta distancia, aquí se aplica algo de propiedades de triángulos, ¿recuerdan? Si quiero hallar esta hipotenusa, ¿no? Entonces se puede hacer algunas comparaciones con ángulos, ¿sí? Tendríamos que utilizar la famosa concepción de recta tangente. Esto es una recta tangente, ya estas son rectas tangentes, y la tangente por definición, ¿qué era? ¿No? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, por eso es que esta variación de y es esto y la variación de x es esto, ¿ya? Pero no nos vamos a complicar mucho porque hay muchas rectas tangentes. Esta es una, esta es otra, esta es otra, ¿sí? Algunos adicionalmente le sacan la secante por acá. La secante ya corta en 2 puntos la curva y hacen lo que le llamamos una interpolación trigonométrica para hallar distintas fórmulas. Nosotros vámonos a la aplicación directa. Entonces tenemos límite de h que tiende a 0. F de x más h. Entonces esto hemos visto en funciones, ¿recuerdan? Si tengo la función f de x, quiero hallar f de x más h. Entonces nosotros podemos ir hallando eso. Ya lo voy a hacer por acá. Ya voy a separar esto un poquito para poder hacer ese análisis adicional, ¿ya? Por esta vez lo vamos a aclarar. Entonces, requiero las componentes de esta definición. Lo primero me dice, requieres f de x más h.
Entonces hallamos f de x más h. Este es f de x. Si quiero hallar f de x más h, ¿qué quiere decir? Que donde hay x, debo colocar x más h. En vez de x cuadrado va a ser x más h al cuadrado. Perfecto. Entonces ya tengo eso. F de x también. Entonces hacemos un reemplazo nada más. F de x más h es x más h al cuadrado. Menos f de x. F de x es la que ya tenemos. Es esta. X cuadrado. Todo va a estar dividido entre h. Entre h. Después, ¿qué hacíamos? Recuerdan, esto ya es un límite. Para los límites, lo que hacíamos era lo siguiente. Primero se va a hacer una evaluación. Hay que evaluar el límite. Entonces, primero, evaluar el límite. Evaluar el límite. Entonces, evaluamos este límite, que es, por definición, la derivada. Voy a tener f derivada igual, desaparece este operador y va a ser x más h, pero h ¿cuánto vale? ¿A cuánto tiende? A 0 al cuadrado menos x cuadrado dividido entre h. Entonces aquí tengo x más 0, x al cuadrado, x cuadrado, menos x cuadrado, todo dividido entre h. ¿Eso a qué es igual? X cuadrado menos x cuadrado, 0. H, ¿cuánto vale? Acá nos hemos olvidado. H vale también 0, 0, ¿verdad? 0, 0. Acá sería 0 entre 0. Perfecto. Entonces, ¿eso qué es para nosotros en los límites? Es una indeterminación. Esto es una indeterminación. Como es una indeterminación, como segundo en los límites que se hacía, hay que levantar la indeterminación. Levantar la indeterminación. En este caso tenemos una expresión, en sí un término solamente, que es x cuadrado. Se podría aplicar criterios algebraicos. Entonces retornamos acá, ¿qué diríamos? F derivada de x, ya, f derivada de x, esa es la forma de lectura, f derivada de x, ya, o f derivada respecto a x, enseguida anotamos. Va a ser límite de h que tiende a 0 de esto podemos desarrollar, vean acá, ¿qué es esto? Es el cuadrado de un binomio. ¿Cómo sería? El primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado menos x cuadrado. Todo esto dividido entre h. ¿Qué podemos simplificar? Tenemos para simplificar x cuadrado. Esos dos se pueden simplificar. ¿Qué me va a quedar como la derivada? F derivada va a ser límite de h que tiende a 0. Acá, estos dos términos tienen en común h. Puedo factorizar y va a quedar h, 2x más h. Todo esto dividido entre h. Podemos simplificar las h sí porque están en producto. Esta se puede simplificar con esa. ¿Y qué me va a quedar solamente? F derivada límite de h que tiende a 0 de 2x más h. Perfecto. Una vez que se ha levantado la indeterminación, como tercero, ¿qué se hacía? Volver a evaluar el límite. Volver a evaluar el límite. Entonces, si volvemos a evaluar el límite, ¿qué voy a tener? Que f derivada de x es igual, donde hay h, colocamos, sería 2x más h que es 0. En conclusión, esto es 2x. En definitiva, diríamos que esto es f derivada de x igual 2x. ¿Perfecto? Ahora, ¿esto cómo se va a interpretar y cómo se va a leer?
cómo se va a interpretar y cómo se va a leer. Entonces, este es nuestro resultado. Este es el resultado, esa es la derivada. ¿Y cómo se va a leer? Vamos a decir, entonces, la derivada de la función, esta es la función, la derivada de la función. Y aquí viene la palabrita clave, respecto, ¿qué quiere decir respecto? Que se ha tenido que hacer la variación de alguna variable. ¿Quién ha variado en este caso? X ha variado. Entonces diríamos la variación. Voy a mover un poquito. La variación respecto a X, ¿sí? La derivada de la función respecto a X es 2X. La derivada de la función respecto a X es 2X. ¿Sí? La forma de leer esto es la derivada de la función respecto a X es, en este caso, 2X. También se podría leer con otra nomenclatura, ¿no? La derivada de X cuadrado es 2X. Perfecto, pero lo correcto, lo que debemos mencionar es respecto a X, porque X es la que está variando, ¿sí? Ya cuando uno tiene mucha práctica, dice la derivada de X cuadrado es 2X. Y es válido, evidentemente, concientizando que no debemos olvidarnos que es la variación de X cuando se incrementa en una cantidad infinitesimal. Son variaciones infinitesimales. Bien, vamos con un ejercicio más adicional para respaldar esto de la definición. Para eso requerimos un espacio adicional. Vamos por acá, por favor.